Entonces a partir de diciembre hay que empezar a prepararse para enero, febrero o marzo 2025, en donde puede darse un impulso de altcoins muy grande. Y el hecho de saber esta información es muy importante porque puede dar grandes oportunidades que no se dan siempre. ¿Qué tal, gente? Soy Juan de Noción Financiera con actualización de precio de Bitcoin y de las criptomonedas. El día de hoy vamos a estar analizando un poco cómo sigue Bitcoin en este aparente bull run que ya está empezando a darse, sobre todo en Bitcoin, pero lo más importante que vamos a ver en este video es qué tal puede impactar a las criptomonedas más adelante, y si las puede impactar y cuándo las va a impactar. Eso es lo más importante de todo. Acá podemos ver de que el target de los 90.000 que habíamos dicho claramente fue alcanzado y ahora estamos haciendo como un descanso, podríamos decir. Lo estamos mirando en gráfico diario, así que 3 días más o menos por los mismos precios, sin subidas tan extraordinarias como fueron antes. Sin embargo, lo que vemos es que el precio no cae, se mantiene por la parte alta y, como ya había dicho, mi sentimiento es el mismo que antes. Es decir, más subamos, más hay probabilidades de que pueda haber una corrección leve, pero a la vez hay mucha gente esperando comprar cuando el precio descanse y se apoye sobre la media. Entonces, basado en ese sentimiento, yo creo que como el mercado no es predecible, puede seguir subiendo tranquilamente. Es decir, no solo porque esté muy inflado, hace falta una corrección en un contexto de un bull run. Esto funciona de esta manera. Entonces, podemos ver un Bitcoin alcista que sigue alcista y no hay nada para cambiar en el análisis. Esto sigue para arriba y no deberíamos pensar tampoco en que vamos a vender para comprar más abajo o que vamos a esperarlo, porque realmente es muy improbable. Otro gráfico muy interesante para analizar es el de la capitalización total de las criptomonedas. No solamente Bitcoin, sino todo el resto de criptomonedas alcanzaron su máximo histórico. Si lo vemos, el 11 de noviembre superamos ese máximo, llegando a zonas de los 3 trillones. Es decir, estamos un poquito más arriba que antes. Es decir, antes habíamos tocado los 3 trillones también, ahora los volvimos a tocar y estamos ahí. Es decir, básicamente para interpretar este gráfico, nos venimos a visión semanal para verlo un poco mejor y vemos que en noviembre de 2021, es decir, en esta misma semana, básicamente, pero de hace 3 años atrás, tocamos los 3 trillones de capitalización, es decir, en el mercado habían 3 trillones de dólares en total invertido en diferentes criptomonedas, lo cual muestra que con un dólar debilitado y habiendo pasado 3 años, yo considero que esto es una leve resistencia que va a ser rota con bastante autoridad. Yo espero que visitemos otras zonas como los 4 trillones, por ejemplo, pero es una métrica muy interesante para analizar porque estamos exactamente en las mismas zonas que en el 2021, en noviembre, tocando los 3 trillones de capitalización, lo cual es muy bueno y además tenemos más adopción de las criptomonedas en general, no solamente Bitcoin, que en el 2021, es decir, los proyectos se desarrollaron mucho más, las personas también han adoptado ciertas tecnologías, no solamente Bitcoin, para su día a día o para operar contratos inteligentes, realizar transacciones de todo tipo. Claramente hay mucho más conocimiento del mundo cripto que en el 2021, así que tendría sentido por todas las variables económicas y de tecnología y de adopción, como dije, de ir a buscar zonas más altas de capitalización, pero no es casualidad que haya frenado justo en el mismo máximo que habíamos tenido en 2021, al menos para hacer una pausa en el precio. Por otro lado, en el Total 2, lo que tenemos es algo distinto a lo que vimos en el Total, es decir, la capitalización total de las criptomonedas, incluyendo a Bitcoin, está en máximos históricos, es decir, 3 trillones. Pero la capitalización total de las criptomonedas, excluyendo a Bitcoin,
que este es el gráfico del Total 2, nos muestra que estamos lejos de máximos históricos todavía. Es decir, también en noviembre de 2021, esa misma fecha, estuvimos en, vamos a ver la vela para decirlo exacto, 1.7 trillones. Y ahora estamos en 1.14 trillones de capitalización. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera alcanzamos el máximo histórico todavía. ¿Esto cuándo se va a dar? Bueno, está muy relacionado con la altcoin season, que yo creo, en mi humilde opinión, que puede tranquilamente superar estos precios. Es decir, estos precios no, esta capitalización. Por ejemplo, podemos alcanzar los 2 trillones tranquilamente. Es decir, si creció la adopción en el mundo cripto y sobre todo de Bitcoin, creo que creció mucho más en lo que es el tema de los proyectos, aparte de Bitcoin. Es decir, por ejemplo, Ethereum. Ethereum está incluido en este gráfico. Y es algo que yo creo que puede tener un crecimiento muy grande durante este ciclo alcista. Y además hay otras criptomonedas que fueron desarrollando sus tecnologías y fueron siendo adoptadas por diferentes grupos de personas entre 2021 y 2024, es decir, durante estos 3 años, que harían que tenga todo el sentido de que la capitalización crezca hasta esas zonas. Y acá es un punto clave, porque voy a tomar una criptomoneda de ejemplo para que podamos ver algo claro. Voy a utilizar la herramienta de la regla en TradingView y supongamos que la capitalización llega a los 2 trillones, que es algo que yo considero no muy probable ni poco probable. En un intermedio considero que puede pasar y que incluso podría aumentar más la capitalización. Pero vamos a dejarlo en 2 trillones. Esto quiere decir que al mercado, para llegar a esas cifras, tendrían que entrar 866 billones más. Es decir, es todo el dinero que falta para ingresar, sin incluir a Bitcoin, en el mercado para que la capitalización total de las altcoins se vaya a 2 trillones. ¿Ok? 866, recordemos ese número. Ahora vamos a ver otro gráfico que es ADA Market Cap. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la capitalización de Cardano. Tomé este ejemplo porque es un proyecto que me gusta y creo que tiene un potencial de suba prometedor, así que lo analizamos en este sentido. Habíamos dicho 866 billones. Si nosotros quisiéramos llegar al máximo histórico de Cardano, tendrían que entrar a Cardano 81 billones. Es decir, de esos 866 billones, en el caso de que lleguemos a los 2 trillones, si uno apuesta de que por lo menos de esos 800, un 10% aproximadamente va a venir a Cardano, podemos especular con que podría volver al máximo histórico Cardano. Hay que ver todo el dinero que puede entrar en total al mundo de las criptomonedas y a partir de ahí cada uno va a tener su análisis en cómo esa capitalización entrante se va a distribuir en las diferentes altcoins. En lo personal creo que la mayoría va a estar en Ethereum, como siempre fue, pero hay que ver qué porción va destinada a estas criptomonedas que ya tienen un tiempo largo en el mercado, que han demostrado un roadmap muy robusto, que siguen desarrollándose y que son muy interesantes. Y hay otros proyectos que son simplemente una apuesta, sacando obviamente los que también son scam, que lamentablemente siempre tenemos en todos los ciclos de Bitcoin y muchas estafas. Pero tomo este proyecto porque es un proyecto que ya viene de mucho tiempo y que la relación de la capitalización de una altcoin en particular con el de todas las altcoins va a estar muy relacionado y es muy importante para ver qué tan difícil es que una criptomoneda vuelva a su máximo histórico. En este caso, si hay 2 trillones de capitalización y en Cardano se necesitan 80 billones, es decir, de los 866 que necesitan entrar extra, tienen que entrar 80 acá. Es difícil que entre un 10% total pueda haber más de 2 trillones de capitalización, pueden haber 3 trillones. Es decir, no hay un patrón 100% claro, pero en base a lo que uno espera, por ejemplo, si mi hipótesis es
2 trillones en la capitalización de altcoin después del altcoin season, yo puedo decir, bueno, son 866 billones y necesito 80 en Cardano para que vuelva a su máximo histórico. Es bastante ambicioso pensarlo así, pero es como hay que pensarlo realmente. Si uno piensa, no, creo que 80 billones no pueden entrar, podrían entrar 40 quizás, bueno, proponemos un target a partir de la capitalización, no tanto del precio en este caso, porque es el flujo del dinero esto, lo que entra y lo que sale, no mucho más. Y por último, un gráfico que quiero traer muy interesante y que ya muchos deben conocer, es el gráfico de la dominancia de Bitcoin. Para hacer una introducción a los que no conocen este gráfico, es básicamente qué porcentaje tiene Bitcoin en la capitalización total que vimos del total, qué porcentaje de esos 3 trillones pertenecen a Bitcoin exclusivamente. Por ejemplo, acá podemos ver en el año 2014, 2015, 2016 que la dominancia tendía al 100%. Esto es porque casi no existían altcoins o tenían una capitalización muy pequeña, era solo Bitcoin. Entonces claramente eso tendía al 100%. Ahora, acá vemos movimientos muy bruscos en la baja de la capitalización. ¿Qué quiere decir esto? Puede deberse a dos factores. Puede haber dinero que salga del mundo cripto, es decir, de Bitcoin se vuelca a dólares o se va a otro lugar de la economía. O también puede pasar que haya una rotación de Bitcoin a las altcoins. Y esto es lo que se denomina como altcoin season. Pero es muy importante entender este concepto, porque muchos piensan que el altcoin season pasa porque llega a una fecha específica o porque otros factores varios. En realidad no hay una fecha específica, pero sí podemos analizar el gráfico y ver cuándo se suele dar y por qué sobre todo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Cómo está el total 2? ¿Cómo está la dominancia cuando hay una altcoin season? Y esto es muy interesante porque en general lo que vemos es que suele darse en enero de la fecha de los halvings. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar, en este caso, por ejemplo, en el halving de 2016, podemos ver que en enero no se dio en este caso, sino que se dio un poco más adelante, en febrero, comenzó la caída, después a partir de ahí siguió hasta marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que en esta caída post-halving es donde suele darse una revalorización de las altcoins respecto de Bitcoin. Es decir, cuando esto cae, conviene estar invertido en altcoins, por lo general, porque también incluye la salida del mundo cripto directamente. No es solo una rotación. Pero lo que vemos acá es que tenemos una gran caída que difiere de otras caídas de mercado de Bitcoin habituales, porque uno siempre puede ver que cuando cae Bitcoin, cae todo. Pero esto es una excepción. Hay momentos, la llamada altcoin season, en la que quizá Bitcoin lateraliza o cae levemente y las altcoins suben muchísimo. Y ahí es donde hay que aprovechar, pero no es demasiado tiempo que tenemos. Entonces es importante saberlo de antemano. Si uno quiere toparse por sorpresa con estos movimientos, se lo va a perder. Y a mí me ha pasado también de perderme estos movimientos porque yo invierto desde el 2020 en criptomonedas y sinceramente muchas subidas de altcoin me tomaron por sorpresa porque no sabía nada de esta información y entonces era difícil anticiparme. Cuando ya vi que subieron muchísimo, no me pude incorporar al movimiento y siguieron subiendo mucho más incluso, pero ya es muy azaroso meterse en ese tipo de precios. Entonces tenemos este tipo de fechas entre enero y marzo. Ahora vamos a ver otro, por ejemplo el del 2020. En el 2020, ¿qué pasó? Acá tenemos 2020, el año del halving, y acá tenemos enero. Esto es fines de diciembre, enero, esta es la primera semana. ¿Qué pasó con la dominancia? Acá vemos que cayó fuertemente. ¿Cayó desde dónde? Desde enero hasta mayo. Es decir, en estos meses en que la dominancia cayó tan fuerte, lo que podemos ver en todas las altcoins es que durante estos meses es donde se dieron las subidas importantes. Uno va a ver
incluso monedas que no son tan queribles por la gente como Dogecoin o Shiba, pero también podemos ver buenos proyectos como Cardano, Litecoin, DOT, que han subido muchísimo en este tiempo, y eso es lo importante. Entender que la altcoin season está dada acá, y el gran desencadenante es la dominancia de Bitcoin durante enero y marzo de los ciclos, digamos, de alcistas post-halving del año que sigue. Entonces, en base a lo que estamos ahora, podemos ver que la dominancia, después de que cayó fuertemente, subió mucho desde fines de 2022 hasta ahora. Podemos ver que la dominancia subió. ¿Qué quiere decir? Que era mucho mejor inversión haber comprado y acumulado bitcoins durante este tiempo que altcoins. Por lo cual, no quiere decir que ninguna haya subido o que ninguna haya tenido una revalorización muy grande quizá. Seguro las hubo, pero lo más importante es que Bitcoin es la que dominó, es decir, la que tuvo más capitalización. Y eso es indiscutible por el gráfico. Ahora, ¿qué podemos esperar? Yo personalmente espero algo parecido a esto. Acá hice un bosquejo que después hay que darle seguimiento, no es algo exacto. Pero yo espero un poco más de suba de la dominancia, es decir, que Bitcoin suba más. Esto coincide aproximadamente, y voy a arriesgarme un poco, después veremos si sale mal en análisis, que es totalmente probable que salga mal, totalmente factible, es que haya un impulso más de dominancia, 65% aproximadamente. ¿Por qué? Porque esto hace que llegue a enero 2025. Y ahí es donde yo creo que va a haber una disminución de la dominancia de Bitcoin y podemos ver el comienzo de una altcoin season. Entonces a partir de diciembre hay que empezar a prepararse para enero, febrero o marzo 2025, en donde puede darse un impulso de altcoins muy grande. Y el hecho de saber esta información es muy importante porque puede dar grandes oportunidades que no se dan siempre. No se crean que siempre pasa esto, es una vez cada 4 años, si es que ocurre. También existe la probabilidad de que no ocurra. Entonces, a partir de enero, la idea es que tengamos una disminución del precio. Yo creo que esta disminución puede darse a partir de los $100.000 en Bitcoin. Es una resistencia psicológica que suele ser muy importante y suele darse en Bitcoin en los ciclos alcistas, de que haya un retroceso importante y muy brusco para después seguir subiendo. Entonces, este puede ser el retroceso brusco, y esto puede ser un impulso más de Bitcoin. Es decir, que la dominancia de Bitcoin suba hasta acá de nuevo, no quiere decir que suba menos de $100.000. Podría subir más incluso. Pero la capitalización de las altcoins se aprecia mucho más. Entonces por eso la dominancia no es tan alta. Entonces esto terminaría con el ciclo alcista, por decirlo de alguna manera. Y luego quizá otra lateralización de Bitcoin en zonas más altas para que las altcoins sigan subiendo. Cosa que podría pasar en este análisis, que es de muy largo plazo y voy a tener que actualizarlo mucho. Lo más corto es esperar a enero, donde yo creo que la capitalización va a ceder. Y a partir de ahí vamos a darle seguimiento, vamos a seguir en el canal. Así que espero que les haya gustado esta información. Cualquier cosa me pueden consultar en los comentarios, suscríbanse, denle un like si pueden, que me ayudan mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chau chau.